Buenos días, ¿me escucha? Sí, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo está, arquitecta? Estamos en vivo y en directo, ya la estamos escuchando y observando a través del espacio de el canal que tenemos en YouTube, en redes sociales, y pues es un gusto tenerla usted nuevamente acá para poder conversar sobre esta candidatura. Usted repite, si no me equivoco, está en esta reelección, si se puede decir reelección, creo que no cuenta como reelección, ¿verdad? Ya, entonces, lo más importante, y lo ponía en portada, ¿cómo hacer, Pierina, para tener una mejor asamblea en este periodo que resta bastante corto? ¿Cómo estás, Nelson? Buenos días y gracias por la oportunidad de compartir. La respuesta es sencilla, escoger bien. Claro. Lastimosamente, hay muchas opiniones respecto de los perfiles que deberían de llegar a la asamblea. Algunos dicen todos deberían de ser abogados. Yo les digo nada que ver, porque no necesariamente un abogado tiene que saber de minas, petróleo, seguridad, energía, niñez, deporte, salud, etcétera. Entonces, para eso son los equipos técnicos, pero sí creo yo que debería haber mejores perfiles. ¿En qué sentido? Por lo menos un tercer nivel. ¿Por qué razón? Porque aunque no siempre, en algunos casos pasa de un título pegado a la pared como adorno, pero sí el paso por la universidad sí le da a uno una mejor perspectiva y también alcanza un mayor grado de madurez. La otra cuestión es que debemos asumir con mucha responsabilidad el cargo, que no es un tema de figureteo ni un tema de para ganar un buen sueldo o para ir escalando en función de mis aspiraciones políticas, sino que deberíamos asumir con conciencia y con responsabilidad que aunque participemos bajo el auspicio de una tienda política, porque así lo señala la ley, en el momento en que estamos, en este caso en la Asamblea, estamos ahí no a título personal, Claro. ni siquiera en el movimiento, sino a legislar para todo el país. Entonces, incluso muchas veces uno tiene que despojarse de creencias, de algunos temas inherentes, por ejemplo, lo que tiene que ver con la despenalización del aborto por violación. Yo soy provida. Claro. Sin embargo, al ver una sentencia de la Corte ya en firme, es obligatorio cumplimiento, tener que despojarme de todo eso y Y pensar en aceptarlo. función del país. Exacto. Y en este Entonces, punto, arquitecta, ustedes han sido bastantes, por decirlo, cada quien tiene su opinión y han respetado la opinión de cada persona en estos puntos bastante álgidos, porque incluso dentro de su propio bloque habían opiniones distintas en el tema de la despenalización del aborto por violación. es correcto, yo fui quien pidió que se liberara la votación en Ok, este punto en perfecto. concreto. Ya en otras ocasiones se lo había hecho con temas, no voy a decir menos importantes, pero sí diferentes, y se había solicitado acá. Yo sí dije, liberan la votación, porque efectivamente un tema tan sensible que había que respetar también, y recuerda que hay un principio que se llama objeción de conciencia. Así es. Entonces, había algunos temas delicados, se liberó finalmente, porque yo les dije, yo voy a votar como creo que es lo correcto votar. Aporté bastante, incluso sacando a relucir temas que nadie tocaba y que era necesario aclarar y dejar estipulados. En muchas ocasiones las intervenciones eran bastante sesgadas, ¿no? Pierina, Por ejemplo, en ese tema, por ejemplo, ¿cómo quedó la anterior legislación específicamente en el tema? ¿Ya quedó todo sellado o quedó algo pendiente para mejorarlo? Por ejemplo, el tema de la objeción de conciencia creo que era también bastante polémico en torno, me corrige si estoy mal, eso quiere decir que si una niña o una mujer violada llega a un centro médico, a un hospital, y quiere realizarse esto que ya está contemplado por la Corte, el doctor puede decir, yo no lo voy a hacer porque yo no estoy de acuerdo en eso, y la pasa a otro médico. ¿Es así? es correcto, es correcto. Nosotros defendimos la objeción, yo, Ya. porque como bien dices, el bloque estaba dividido en cuanto a opiniones. Por ejemplo, incluso hubo una expresión como, es que las mujeres vamos a seguir abortando con ley o sin ley. Entonces Claro, ahí a mí no. sí se me cruzan Los hermosos cables cables y ahí. digo, entonces, ¿para qué imponernos una ley a los que no opinamos diferentes? Pero bueno, la ley pasó, pero sí se incluyó el tema de la objeción de conciencia, porque no se puede obligar Ok. a, en este caso, un profesional médico
a imponerle algo que va contra su formación. Lo que sí tiene que hacer por obligación es derivarlo a un tercero. Pero había otras cosas, por Ok, ejemplo, con el tema de la no revictimización. ya. A ver, si estás hablando de que tienes que liberar el tema de que sea un delito porque hay una violación de por medio, Así es. la lógica me dice que tienes que demostrar que hubo una violación, ¿verdad? Como Ok, sustento. ya. Entonces, ¿cómo demuestro que hubo una violación? Primero, escuchando a la víctima, por supuesto. Ahora, ¿cómo se evita la revictimización? Que no tenga que hablar cada vez con un profesional independiente de manera personal, sino a lo mejor con un equipo técnico que puede escucharla una sola vez, pero ahí también había otras posturas, es que las mujeres no mentimos. A ver, Ya, momentito, ya. de, de ahorita justamente tengo un montón de casos en los que argumentan que chicos, adolescentes de 500 que están institucionalizados, aproximadamente el 70% están acusados de violación. Wow. Entonces, que dicen, no, no hubo violación. Lo que pasa es que como ya me gustó otra chica, para vengarse me acusó. Ok. Y Pero entonces estamos ahí hablando hay de una. menores de edad, Pierina, perdón. Estoy hablando ahorita de menores de edad, sí. Perfecto. Entonces, pero también se da con casos de mayores de edad porque ahí Mm, es más difícil todavía. Pero ¿qué pasa? Acá, primero, tratando de minimizar el tema de que repita, reviva a cada rato esa experiencia violenta, pero también hay exámenes médicos. Entonces, ujú. yo sí creo que tratando de minimizar el impacto negativo, pero hay que pasar, porque tienes que demostrar que hubo violación Ok. para que se pueda aplicar la ley. Mira, no se hablaba del violador, y para mí la primera forma de reparación a una víctima de violación, y la violación para mí es de los peores delitos, es justamente que se juzgue, se condene, se sentencie Es claro al que sí. violador, porque eso le da la tranquilidad de que ya no va a ser atacada y tampoco otras personas. Entonces, la otra, el papel de la madre en todo esto, porque hay madres que sabiendo no lo denuncian, callan, Así es. porque amo a ese hombre, porque después me abandona y cómo mantengo a los chicos, que propician, porque la chica, la hija le va a decir, mamá, está pasando, es que tú lo provocas porque andas con esas camisetitas, esas falditas, esos shortcitos. Terrible. Entonces también hay que trabajar en ese sentido. Y yo pedía también, por ejemplo, que en el equipo médico se incluyera a un pediatra, porque una cosa es el ginecólogo, Ujú, otra cosa es el pediatra en el caso de niñas. ujú. Entonces, había algunas cosas que quedaban sueltas también, por ejemplo, ¿qué pasa con el feto abortado, producto del aborto? Ok. ¿A dónde va a parar? ¿Se lo bota a la basura, se lo quema, se lo da a la universidad para Eso quedó estudios? pendiente. Eso ya tenía que ser, no, no se incluyó en la ley, Ya. pero eso debería incluirlo en el reglamento del Ejecutivo. Ok. No creo que lo han trabajado todavía, porque en alguna parte sí había una ley o un reglamento que señalaba que los bebés tenían que ir, se podían donar esos fetos a la universidad para investigaciones, pero acuérdate que hay una industria que podría crecer, una industria subterránea vinculada a la farmacéutica, células madres, donación de órganos y todo. Chútica, qué La otra vaina. pregunta. Ahora se limitó el tiempo máximo para practicar un aborto en estas condiciones a 3 meses, Ujú. pero eso es cuando la denuncia se hace dentro de ese tiempo. ¿Y qué pasa si rebasa? Ya no se Entonces, puede, es complicado ahí. esos cabitos sueltos quedaron, pero si rebasa esos 3 meses ya cae en delito. Claro, Me claro. explico, aunque sea por violación. Entonces, Es eso súper complejo, ¿ah? tiene que ser aterrizado en el reglamento. Pero otra pregunta, porque había personas, incluso profesoras de ética médica, Ya. que señalaban que no debería haber temporalidad, o sea, el límite en el momento de practicar el aborto, que podía ser hasta los 9 meses. No, ya Y eso es. respetando los conceptos de la Organización Mundial de la Salud que te señalan que a 9 meses es un embarazo a término. A los 7, un embarazo prematuro y antes de eso, inmaduro. Entonces ahí venía otra pregunta mientras se discutían. ¿Qué pasaba con el bebé, feto, producto, como quieras llamarlo, que era producto de un aborto, un proceso de aborto, pero nacía vivo? En Wow. Estados Unidos hay mucha polémica con eso porque hay estados que te abren la posibilidad del aborto sin ninguna restricción y otros que tienen prohibición de ayudar, asistir al bebé que nazca vivo producto de un embarazo, de un aborto. De un aborto. Entonces,
Ha habido casos en que se quedan así Dios hasta mío. que el bebito buenamente resista. Entonces, todo eso, leí bastante para poder hablar de todo esto y todo eso tenía que quedar definido. Ujú. Entonces, no conozco el reglamento o si ya esté, creo que no, pero en Me todo imagino que no. caso Si es el son ejecutivo, jodido. No creo que esté, que no más o creo, menos. sinceramente, Pero pero mira, bueno, dígame. mira, tú ahorita mencionas el Ejecutivo. Por si acaso, en estos 2 años previos, interrumpidos ahora por la muerte cruzada, aprobamos 38 leyes, eso para consumo de los que dicen que somos vagos, Ya. en promedio más, porcentualmente más, que, un periodo, que en periodos similares en anteriores legislaciones. Segundo, de esos 38, 11 leyes son definitivamente vinculadas al tema de seguridad. O sea, el Ejecutivo no puede decir que le hemos puesto obstáculos y que no tiene las herramientas. 11 leyes, pero para una de esas leyes se tomó de 9 a 10 meses para hacer el reglamento cuando la ley señala 6. O Entonces, sí sea, está urgente la situación. la vaguería está ahí, la vaguería está ahí. O sea, de hecho, Pierina ahorita dice que la Corte le está haciendo mucha traba y Cucalón dice que Ahora la Corte es correísta ahora la también, la Corte es Corte es correísta, correísta. que no lo deja trabajar. Pierina, no quiero dejar todavía de hablar del tema porque me parece, Para cerrar esto, hay dígame. una frase, ¿no? Desde que se hicieron las excusas, nadie quedó mal. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Es más fácil endosarle la razón de su incapacidad y su inoperancia antes al legislativo y ahora a la Corte. Y yo lo que decía, el problema no es que no haya leyes, el problema es que no hay un presidente. No hay, O si hay presidente, no hay la voluntad de hacer las cosas. no hay la voluntad y ahí tenían mucho terror, mucho miedo, pero bueno, ojalá que esto se termine el 20 de agosto. Pierina, con el tema del que estamos conversando, porque a veces la gente dice, no, son puros problemas y no veo soluciones. Creo que acá hay un dato interesante, complejo, según lo que estoy escuchando, Pierina, sobre el tema del aborto por violación, difícil, pero quiero preguntar algo. ¿Qué pasa o qué harían ustedes o si existe algún plan? Por ejemplo, Pierina, usted que es provida, para, por ejemplo, ok, hay una niña violada que se ha comprobado, pero que no estoy de acuerdo en que aborte. ¿Hay algún plan para acompañamiento que nazca el niño y que luego se lo entregue en adopción, por ejemplo, para que tenga ese otro camino, esa otra vía? Porque sí, el aborto en sí es feo, es horrible el solo hecho de pensarlo, que está en el criterio de cada quien estar a favor o en contra. Pero ¿qué pasa con eso de, ok, no quiero que abortes, te vamos a acompañar, pero te vamos a entregar en adopción? ¿Hay algún mecanismo que existe actualmente o no? Existe, pero hay más consideraciones que solamente esa. Por Ya. eso yo hablaba de inclusión en el equipo médico técnico especializado. A ver, trabajador social para que conozca el entorno. Ujú. Porque, ¿qué sirve? Ok, vas y abortas, pero Ya. vuelves a la casa. ¿A La qué? A misma volver a vaina. ser violado. ¿Me Ujú. explico? Entonces también había el tema de juzgar y sentenciar al violador. Entonces, tú tienes el tema de un trabajador social, un psicólogo especializado, y en el caso de niños, especializado en niñez en caso de niños, y pediatra. ¿Por qué razón? Aparte del ginecólogo. Porque el ginecólogo puede decir, sí, está bien las hormonas, sí, el útero y tal cosa, pero el pediatra es el médico de los niños especializado, ¿verdad? Ujú. Entonces, ahí, por ejemplo, hay muchos criterios de topes de edad, ¿no? Porque hay niñas que tienen 12 años y están más desarrolladas que una mujer adulta, Ujú. ¿ya? Así como hay mujeres adultas que parecen bebitas chiquititas Total. porque por alguna razón su estructura no da. Entonces, ahí tiene que intervenir el pediatra para definir si esa niña definitivamente tiene que abortar o si puede sustentar un embarazo, porque un embarazo Ya. absorbe millón de energías, tiene una serie de connotaciones. La otra causal en este momento para que el aborto no sea delito es el riesgo de vida de la mujer, Ok. sea de la edad que sea. Entonces, tú puedes conjugar esas dos cosas para tomar decisiones. Yo creo que sí habría que considerar dentro de esos parámetros un límite máximo de edad. Porque, ¿qué pasa? Y Ujú. ahí te decía el tema de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional en otra sentencia abre las relaciones sexuales consensuadas entre los 14 y los 18 años menos un día. Chuti. Entonces, pero ¿por qué? Respetando el derecho a descubrir su cuerpo, a definir su género, le digo, chévere, y que no sean acusados de violación. Le digo, chévere, entiendo. Pero, ¿y las consecuencias del embarazo, de Claro. las relaciones?
No, no están viendo lo que pasa después. Embarazos y enfermedades de transmisión sexual que se han disparado y nadie habla de eso. Nadie habla de eso. Entonces, ¿por qué? Y la opción de dar en adopción sí es una vía, quizá para niñas o adolescentes que puedan sostener un embarazo hasta término. Es difícil igual, porque ¿qué nos dicen a las mujeres cuando salimos embarazadas los médicos? Háblale con cariño, acaríciate la panza, ponle música bonita. ¿Por qué? Porque el bebé recibe todo, la parte emocional, no solo nutricional, sino emocional de la madre. Entonces, es muy difícil pensar y tratar con cariño a un producto, a una consecuencia de un acto violento. Sin embargo, existen casos, y yo los he conocido algunos, que lo asumieron y algunos que mantuvieron a sus hijos, a pesar de, porque efectivamente, mira, el aborto muchos lo consideran una solución y una solución fácil y rápida. Me duele la cabeza, me tomo una pastilla para el dolor y se me quitó. Me quedé embarazada, me lo saco y se acabó el problema. En el caso de violación, primero, ese bebé no pidió venir al mundo. Segundo, no es culpable del acto violento. Y tercero, tampoco borra la violación. ¿Me explico? Entonces, acabar con esa vida es la solución. Obviamente, para poder terminar un embarazo y luego darlo en adopción, que sí existe la opción, está en el libro 2 del Código Orgánico de Protección de Niñez y Adolescencia, tú sí puedes acompañar a esa persona, pero el acompañamiento tiene que ser médico, claro, tiene que ser psicológico, y ojo, si es producto de violación, medidas de protección, porque nuevamente, ¿de qué te sirve tenerla a esa mujer de la edad que sea, de la condición que sea, en el mismo ambiente donde está el violador o donde está corriendo riesgos? Entonces, son varias las acciones que hay que tomar y no es un tema a la ligera. O sea, sí. Antes había algunos casos en que, por ejemplo, a partir de esto hay una propuesta de ley que a mí me parece súper delicada también, de adopción desde el vientre. ¿Ya? Entonces, que ya haya un proceso para que una familia externa acoja a este bebé, que para la madre es un acto violento, un recordatorio negativo, y puede ser, en cambio, para esta familia una buena noticia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ahí surgen algunas cosas que se puede generar una actividad comercial, lo que se conoce como los vientres de alquiler. Claro, Además, pero Pirina, en este caso, que esta familia o en esta normativa tendría que pagar a esa otra familia la manutención, por decir, de la niña hasta que termine el embarazo. No está definido nada de eso, o sea, está recién la propuesta de ley. Ya. Dentro de los análisis, ya te digo, primero el Código Civil reconoce a una persona como tal desde el momento en que salió del vientre, Ya. o sea, desde el momento de nacer, no antes. Por lo tanto, hay ese vacío y eventualmente en el tratamiento de esa ley habría que considerar este aspecto de una reforma al Código Civil. Pero más allá de eso, ¿qué me preocupa a mí? Para el mismo violador se convertiría o se podría convertir en un negocio lucrativo que viola a la niña o a la mujer o lo que sea y ya va buscando el cliente, ¿me explico? Entonces, ese es el riesgo de los vientres de alquiler. Hubo una novela hace años brasilera que se llamaba así, Vientres de Alquiler, y narraba las historias, porque ahí también pueden suceder varias cosas. Ok, tú no puedes tener hijos con tu esposa y buscan un vientre externo. O dos personas del mismo sexo, dos varones, que no pueden ninguno de ellos, o sea, pueden ser donantes, pero no acoger el embarazo, buscan un vientre externo. Y le dicen, ¿sabes qué? Te voy a pagar tanto para el embarazo, para que tengas cómo cubrir nutrición, vitaminas, chequeos médicos, ropa, etcétera, etcétera. Pero mira, he soñado siempre con tener un varón. Si sale un varón, te doy un bono de $5.000. Wow. Estoy hablando Perfecto. Pero si no, entonces te quedas con los 20.000 originales. Pero ¿qué puede pasar? Un aborto espontáneo. ¿Y entonces qué? Tú demandas ese vientre externo porque has invertido y no tienes el producto. Dos, que se arrepienta y busque un aborto provocado. Incurre en delito porque no es violación. Tres,
que llegado el embarazo, al final del embarazo, se le despierta el instinto materno y ya ha pasado, y no quiera dar al bebé, no, no quiere entregar el No lo bebé. quiera dar. Entonces, nuevamente, demandas porque no, por incumplimiento de contrato, más o menos. Chútica. Cuarto, ¿qué pasa si el bebé nace con alguna enfermedad congénita o una discapacidad? Control de calidad. No, no, yo te pagué, pero yo quería un hijo O sea, sano. se vuelve, ya Yo no se quiero problemas. deshumaniza esto, Pierina. Es que por eso es lo delicado del tema y no se puede hablar de estos temas así gratuitamente ni por querer buscar una solución sin mayor análisis. Son temas súper delicados y estamos hablando de vidas humanas. El otro día salió la noticia de una abuela, aparentemente joven todavía en edad de concebir, que no sé si el hijo o la hija no podían tener hijos Ya. y le pidieron a ella que hiciera de vientre. Pero ahí ni siquiera contemplaron la consanguinidad. Recuerda que uno de los principales factores de discapacidades Claro. es justamente la cercanía consanguínea, el tío con la sobrina, entre primos y así. Entonces, por ayudar, por tener la buena intención, la buena voluntad, de repente estás poniendo en riesgo una vida que nuevamente no pidió venir al mundo y no es culpa del entorno o las circunstancias en que va a llegar al mundo. Entonces, son sumamente delicados que no hay que tratar a la ligera. Está ingresada esa propuesta de ley, la ingresó Geraldine Weber, pero no ha sido tratada todavía. No sé en qué comisión esté, seguramente salud, no Claro, sé, sí, debe ser. pero no hay que tomarlo a la ligera. O sea, son temas sumamente sensibles y yo te digo, por buena voluntad podrías generar una industria subterránea. Es como, mira, te voy a poner un paralelo un poco disparado. Las famosas damas de compañía, Ya. o más conocidas como prepago. Prepago, sí. ¿Ya? Termina siendo una forma de prostitución, porque estás por dando supuesto. sexo a cambio de dinero, ¿verdad? Sino que lo subes en la escala de alcurnia, qué sé Sí. yo. Entonces, pero ¿qué pasa acá? Igualmente puede convertirse en un negocio. Ah, como yo estoy joven y necesito, chévere, ok, presto mi vientre, doy a luz, cojo mi plata, me mando a cambiar y de nuevo, y no están ni siquiera conscientes de todo lo que consume un embarazo del cuerpo humano. Entonces, son temas súper delicados y hay que manejarlos Sí, con me mucho parece tino interesantísimo y qué bueno que se estén desde hablando el de punto de estas vista cosas. médico, ético y más. Me parece interesante que se hable y que bueno que ustedes... No te escucho. Ahora, ¿me escucha ahí? Algo mejor, algo en su conexión. Porque acá estamos bien, de pronto en su teléfono, en algo debe haber por ahí No te alguna escucho. cosa. No me escucha. A ver, ahora sí, porque acá no he movido nada. De pronto mírele usted ahí en su este. ¿Ahí me escucha? Muy bajito. Ya, tiene que haber sido algo en el teléfono, en la conexión. Pero bueno, Pierina, creo que ha sido interesantísimo y de verdad que me parece bacán que si ustedes van a regresar a la asamblea se puedan tratar esto, bueno, en este año y medio, no sé hasta qué punto o hasta qué nivel, pero que se sigan hablando de estas cosas que a veces se quedan relegadas y que son importantes porque hay niñas violadas y hay padres que desean hijos y hay una problemática inmensa en esto. Pierina. Pero mira, hay otro tema ahí, porque normalmente solo estamos hablando de niñas o mujeres, pero también hay niños, hay jóvenes e incluso adultos, varones, que también son violados. Ah, sí, sí, por Entonces, supuesto. ahí tienes adicionalmente que hacer un acompañamiento, porque más allá de los daños físicos, que eventualmente con el tiempo pueden arreglarse, digamos, pueden sanarse, están los daños de aquí y de acá, que esas heridas no son visibles y probablemente nunca sanen, salvo que haya un acompañamiento. Y, por ejemplo, eso es parte de la ley que yo propuse y que trabajé conjuntamente con varios grupos, varias asociaciones y médicos, obviamente, ley de salud mental comunitaria. Eso es importantísimo. Hubo 2 otros proyectos que se unieron al mío y fue aprobado unánimemente. O sea, hoy cobra una importancia tremenda el tema de la salud mental, No, eso es como cualquier enfermedad. Prevención, atención
y luego seguimiento, porque imagínate estos niños que callan, que se vuelven tímidos, que se han visto vejados en lugares muy probablemente y muy seguidamente, lastimosamente, que entornos como el hogar o la escuela que deberían de ser centros de protección, centros de amor, de cuidado, y ahí justamente son violentados. Entonces, para poder superar esos traumas, y los psicólogos dicen, muchas veces exteriorizar, hablar del tema, algunos lo consideran revictimización, muchos psicólogos dicen es parte de la catarsis, sacarlo del sistema, hablarlo hasta que ya no quede nada y pueda volver a retomar su vida. Lo mismo para el caso de los chicos que quedaron huérfanos de COVID porque murieron sus padres, los chicos que yo les llamo los huérfanos del femicidio, que fueron víctimas de la misma violencia y atestiguaron la muerte violenta de sus madres. Si no los atendemos, ¿de qué está preocupada la gente que trabaja en estos temas? De que se haga justicia y se condene al criminal, y estamos de acuerdo, de que se le entregue el bono a los huérfanos, que también estamos de acuerdo. Lenín Moreno decretó que no se les entregara hasta finalizar los procesos judiciales, como que si no comieran todos los días. Lazo revirtió eso y dijo, entréguenle, aunque no haya terminado el proceso, y ahí se terminaba el asunto. Yo le digo, un momentito, porque aprobamos un informe sobre este tema en la asamblea. Yo le digo, un momentito, y no estamos hablando de la parte más importante. O sea, la madre, aunque haya sido brutalmente asesinada, de alguna manera ya descansa, me explico. Pero ¿quiénes quedaron atrás? Esos chicos. Si no los atendemos, si no hacemos el seguimiento terapéutico, psicológico especializado, muy probablemente los estamos condenando a repetir esas mismas conductas. ¿Por qué razón? Porque es lo que vivieron, es lo que experimentaron, y hasta lo mejor, dependiendo si cuánto tiempo estuvieron expuestos, lo normalizaron. Entonces no nos asombremos si más adelante uno de estos chicos viene y ve a un hombre que medio le está alzando la voz a una mujer, considere que la va a agredir y le caiga encima, o él mismo agreda luego a su pareja. Entonces, son temas delicados que no se pueden dejar. Y mi preocupación es sobre todo con aquellos menores de edad, o sea, menores de 18 años, que es el ámbito en el que hemos venido trabajando. Tuve el honor y la enorme responsabilidad de ser la primera persona en presidir la Comisión hoy permanente de protección integral a niños, niñas y adolescentes. Y nos preocupa justamente todos estos perfiles, ¿no? Todos estos temas. La otra, la incursión, la captación de los adolescentes y menores para cometimiento de delitos, que también ahí hay algunas cosas que se manipulan, conceptos que no se entienden, como la inimputabilidad penal. ¿Y qué es lo que le dicen a los chicos, y algunos expertos incluso? Que del link que ven acá nomás, que no te va a pasar nada porque eres menor. Sí, le va a pasar. O sea, hay diferencias en el tratamiento con respecto de un adulto que incurre en el mismo delito. Pero las penas también son diferentes. En el caso de los adultos es justicia punitiva, de castigo, porque se asume que al ser adultos están conscientes de lo que están haciendo. En el caso de los menores de 18 años es justicia restaurativa. ¿Por qué? Porque los expertos señalan que la madurez emocional psicológica se adquiere alrededor de los 28 o 29 años y que por lo tanto no están a total conciencia de lo que están haciendo. Ojo, son condenados también. Un adulto por un crimen, 25 años, un adolescente o menor de 18 años hasta 8 años máximos por el mismo crimen. Pero el tratamiento, por eso hemos trabajado también con el Consejo de la Judicatura para tener abogados, fiscales, jueces especializados en justicia penal adolescente, para que tengan un criterio muy claro de cómo manejar estos temas. Un juez que trata un caso de un adulto puede manejar mal el caso cuando es un menor de edad. Entonces ahí también se han presentado algunas leyes, son medidas socioeducativas. Ojo, el chico tiene que reconocer que delinquió, que irrespetó la ley, que violentó la ley, y que su acción tuvo una consecuencia en un tercero, desde el robo de un celular hasta una violación o un asesinato, y que por tanto debe pagar, debe resarcir incluso reparar en muchos casos por ese delito que ha cometido. Hay varias cosas en función del delito de la contravención,
régimen abierto, semiabierto, institucionalizado, en función del crimen o del delito, pero también hay medidas socioeducativas, vinculación con la comunidad, educación, oficios, dependiendo de la edad, oficios para que luego cuando cumplan ya la mayoría de edad puedan salir con una actividad productiva, con una herramienta de actividad productiva, entre otras cosas. Entonces, es un sistema complejo. Y mira, para poder entender esta parte tan delicada, porque ahorita, ¿qué es lo que te dicen? Que los encierren, que los condenen, que los manden a los centros penitenciarios de rehabilitación social, o sea, a las cárceles. Al hacerlo, estaríamos condenándolos a salir con PhD en delincuencia. Eso es cierto. Pierina ha sido... la idea es recuperarlos con una serie de acompañamientos y medidas para que puedan reinsertarse en la sociedad y cuando ya estén en edad adulta, jóvenes, puedan ser positivos a la sociedad. Entonces, es difícil entenderlo, pero hemos hecho mesas de trabajo, comparecencias, mesas técnicas, con expertos internacionales y nacionales, con jueces especializados en justicia penal juvenil. Hemos escuchado a los chicos, o sea, chicos que hoy son jóvenes, 20, 21, 22 años, pero que delinquieron y delitos mayores cuando eran adolescentes y fueron condenados, sentenciados e institucionalizados, para escuchar también sus experiencias, cómo vivió cada uno esta etapa. Algunos de manera muy negativa, otros decidieron asumirlo con responsabilidad y por ejemplo uno de ellos está a punto de graduarse de psicólogo y mientras estuvo institucionalizado ayudó a los menores. A otro, en otro caso, no le habían permitido ingresar a la universidad y respetando un derecho legítimo. Entonces, todos esos casos hay que analizarlos para luego poder plasmar todo eso en un articulado. Entonces no es sencillo, es un trabajo de muchísima pero qué bueno que se lo haga. Qué bueno que se lo haga y de verdad que los felicito mucho. Cristian Olaya le manda un saludo, dice ya falta poco para el resultado. Pierina, ha sido un gusto tenerla acá. Gracias por darnos su tiempo y desearle éxitos en esta elección. Sabemos que están participando en la campaña y pues todo se verá el 20 de agosto. Sus palabras para despedirnos, Pierina. Gracias, Nelson. A ver, siempre me preguntan por qué volver a la candidatura. Primero, porque en el 2021 yo fui elegida para 4 años que fueron truncados. Así que mi intención es, a pesar de esta pausa obligada, completar el periodo. Hay leyes que he presentado tan importantes como ley de primera infancia, lactancia materna y tamizaje neonatal para atender esos 5 primeros años en la vida de un ser humano, que es donde se forma el cerebro y todas las condiciones para su desarrollo óptimo, tanto cognitivo como físico. Y adicionalmente, yo soy parte del concepto de Parlamento Abierto, participación ciudadana, tecnología para difundir más, ética y transparencia en cuanto a nuestro trabajo y rendición de cuentas, que yo lo hago continuamente y no una vez al año como me señala la ley. Entonces, a mí sí me gustaría revertir mediante información, compartiendo información, y motivando la participación ciudadana para construir conjuntamente leyes, porque al fin y al cabo las leyes son para todo el país, no solo para mí, esa mala percepción que hay de la Asamblea, que un sector de la prensa se ha dedicado, y lo ha hecho muy bien, a ponerlo en términos muy negativos, pero también la corresponsabilidad de la ciudadanía de prestarse a creer sin verificación. Yo no tengo problemas con la crítica, mientras sea constructiva y sobre todo sustentada y argumentada. Entonces, yo a algunos periodistas le he dicho, ¿usted se ha metido a la página web de la Asamblea? No, entonces, ¿con qué criterio, con qué conocimiento se permite criticar? Y en algún otro momento te puedo contar todo lo que yo hacía y todas las funciones que me fueron encomendadas, y eran un montón, leer un montón de cosas, temas legales nacionales, temas legales internacionales, legislación comparada, convenios, acuerdos. Y como yo digo al final siempre, además tengo familia, o sea, tengo una vida tengo vida personal, ¿no? Tengo vida. Entonces, sí me gustaría lograr ese cambio de percepción y una recomendación. Si bien hubo casos de diezmos, 2 o 3, que fueron sancionados debidamente, otros quedaron todavía en el aire, pero no puede generalizarse a los 137. Por supuesto, por supuesto. A lo mejor por ahí un par de asambleístas medio vagonetas, pero no puedes decir que los 137 éramos vagos.
Así es. Por ahí hubo un caso de acusación de violación, pero no puedes decir que los Totalmente. 137 somos violadores. Así es. Entonces, las generalizaciones no son correctas. En todo caso, si quieren juzgar o analizar, háganlo de manera individual y sobre todo con información. Así que esas son las razones por las que me gustaría volver a la Asamblea, seguir avanzando con las leyes. Yo propuse como 9 leyes y algunas reformas que están en diferente etapa de tratamiento. Y hoy, ¿qué le digo a la gente? Hoy ya podemos comparar los 10 años de Claro. Revolución Ciudadana con los 6 años sumados Moreno Lazo de destrucción de la patria. Y es tan sencillo, hoy hay una herramienta, gracias a Dios, las elecciones anticipadas para terminar pacíficamente con crisis profundas en nuestro país como la que vivimos, y esa herramienta poderosa que tenemos que se llama voto. Entonces, hagamos oír nuestra voz, digamos no más destrucción en nuestra patria, queremos volver a ese país de oportunidades, de equidad, de inclusión, de inversión en infraestructura, de seguridad y paz, de vías, de educación y de salud, de calidad y calidez para todos los que no podían pagarla de manera gratuita y un largo etcétera. La decisión está en sus manos. Para mí, convencidísima, el 20 de agosto todo todito, 5. Gracias, Pierina. Chau, chau. Nos vemos. Gracias, Nelson. Un abrazo. Muy bien, estuvo Pierina en esta parte de las entrevistas. Muchísimas gracias de verdad por el tiempo, por el chance, por